Hola a todos, hoy os traigo una pulsera, pero en esta ocasión vamos a hacerla con aguja. Es una pulsera bastante fácil, su elaboración no es complicada ya que solamente lleva anillos con distintos números de nudos. Espero que os guste y que disfrutéis haciéndola. Vamos a ello. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Hilo Lisbeth, bueno, yo voy a utilizar el Lisbeth del número 20. Podéis buscar cualquier otro y mirar la equivalencia. Voy a utilizar también Miyuki, piedrecita de estas pequeñitas, son 28. Y bolitas le voy a poner 13. Voy a utilizar también un mosquetón y un enganche de este tipo. La aguja que voy a utilizar es la que viene a continuación de la fina, o sea, está la más finita y luego a continuación viene esta. Una aguja de ganchillo y la tijerita. Bien, como veis, las bolitas están puestas de esta forma. 2 miyukis, una bolita. 2 miyukis, una bolita. 2 miyukis, una bolita. Y terminamos con dos miyukis. Entonces, para comenzar, siempre dejamos las bolitas en el lado del ovillo. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a nuestro patrón. Como veis, es una sucesión de flores. La única diferencia de estas flores está aquí y aquí, o sea, en la primera y en la última. Las demás son todas iguales. Lo único que se diferencia es la cantidad de nudos. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, en esta primera comenzamos por aquí, 4 picot, 2 enganche, que eso luego en el vídeo os digo cómo se pone, 8 nudos, picot y 2 nudos. Cerramos, hacemos nudito y pasamos a continuación a hacer el otro. Después el C y después el D. Como veis, el orden es este: A, B, C, D. Deslizamos bolita, que luego lo veréis en el vídeo. A, B, C, D. Aquí viene la numeración de los nudos, de la cantidad de nudos que tiene cada flor. Y luego, al llegar aquí, cuando vayamos a poner esta bolita, pues yo volveré y os explicaré cómo hacer este último anillo. De todas formas, ahora en el vídeo vamos a hacer este anillo completo y este. Ya el resto lo haréis vosotras. Y luego al final haré este. Os dejo aquí un poquito esto para que veáis. Esta es la flor del comienzo, estas son las demás flores y esta es la flor del final, para que veáis la numeración de los nudos. Vamos a comenzar haciendo este primer anillo y haremos en primer lugar 4 nudos, un picot y 2 nudos. Uno, 2, 3, 4, un picot, 1 y 2. Y ahora lo que vamos a hacer es poner ya el mosquetón. Engancharemos por aquí y por aquí. Y ahora a continuación seguiremos trabajando nuestro anillo, que serán 8 nudos, un picot pequeñito y 2 nudos. Uno, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Y ahora haremos un picot pequeñito y 2 nudos. 1 y 2. Y ahora a continuación cerraremos nuestro anillo. Ajustaremos y terminaremos con un nudito. Y ya en este primer anillo tenemos colocado nuestro mosquetón. Ahora vamos a hacer nuestro segundo anillo. Nuestro segundo anillo va a llevar 2 nudos. Engancharemos en el picot del anillo grande que acabamos de hacer 2 nudos, una miyuki pequeñita, 2 nudos, un picot y 6 nudos. Empezaremos por aquí y haremos 1 y 2. Y a continuación engancharemos aquí en el picot pequeñito. Ajustamos y seguimos haciendo el resto, que serían 2 miyuki, 2 picot y 6. 1, 2, miyuki, una y 2, picot y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es nuestro segundo anillo. Ahora cerraremos. Ajustaremos y haremos el nudito. Este es nuestro segundo anillo. Y ahora a continuación vamos a hacer este anillo de aquí arriba. Este anillo va a llevar 4 nudos, engancharemos en el picot 4 nudos, una miyuki, 2 nudos, un picot y 2 nudos. Y para ello daremos la vuelta. Y comenzaremos a hacer nuestro tercer anillo. Hemos dicho que son 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora engancharemos en este picot ajustamos y hacemos 4 nudos, miyuki, 2 nudos, picot, 2 nudos.
1, 2, 3, 4 nudos, Miyuki, 2 nudos, 1 y 2, un picot pequeñito y 2 nudos, 1 y 2. Y ahora pues nada, directamente pues cerraremos nuestro anillo. Teniendo cuidado de que no se nos líe el hilo. Ajustamos, ¿veis? Y hacemos nudito. Y ahora a continuación vamos a hacer este anillo de aquí. Para hacer este anillo de aquí, no, perdón, es este el que corresponde ahora. Vamos a hacer este anillo de aquí, que serán 2 nudos, engancharemos 10 nudos, un picot y 4 nudos. 1, 2, engancharemos, ajustamos, 10 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un picot pequeñito y 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Ya hemos hecho este anillo. Y ahora pues nada, como hacemos siempre, cerraremos. Ajustaremos. Y anudaremos. Y hasta el momento lo que hemos hecho ha sido este y este. Pues deslizaríamos esta piedrecita. Y ahora por aquí meteríamos la aguja. Y ya de esta forma nuestra piedra quedaría colocada. ¿Veis? Y ahora, como vamos a trabajar este anillo de aquí, hemos terminado aquí, pues simplemente daríamos la vuelta para acá. Y haríamos 4 nudos y engancharíamos en el picot del anillo de al lado. 10 nudos, un picot y 2 nudos. Comenzaríamos de esta forma. 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Engancharíamos aquí.
y por aquí. Ahora a continuación haríamos 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Haríamos un picot pequeñito y 2 nudos más. Picot pequeñito, 1 y 2. Y ahora cerraríamos nuestro anillo. Ajustaríamos y haríamos nuestro pequeño nudito. Y ya tendríamos hecho este anillo de aquí. Ahora a continuación vamos a hacer este. Para hacer este anillo vamos a comenzar haciendo 2 nudos, engancharemos aquí en este picot pequeñito, 2 nudos, una miyuki, 2 nudos, un picot pequeñito y aquí 6 nudos, como aquí, 6 nudos. Entonces comenzaríamos de esta forma. Uno y 2. 2 nudos, engancharíamos en este picot pequeñito de esta forma. Ajustaríamos y seguiríamos haciendo nuestro anillo. Que serían 1 y 2. Ahora deslizaríamos una miyuki pequeñita. Haríamos 2 nudos más. 1 y 2. Un picot pequeñito. Y los últimos 6 nudos restantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cerraríamos nuestro anillo. Ajustaríamos haríamos nuestro nudito y como hemos hecho este de aquí, ahora tendremos que hacer este de aquí arriba. Por lo tanto, tendríamos que dar la vuelta para trabajarlo aquí arriba y comenzaríamos haciendo 6 nudos que engancharíamos
en este picot pequeñito, 2 nudos, una miyuki, 2 nudos, un picot y 2 nudos. Bien, pues comencemos pues. 6 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, engancharíamos aquí en este picot pequeñito. Ajustaríamos y seguiríamos haciendo nuestro anillo. Nos quedaría por hacer 1, 2, ahora deslizaríamos una miyuki pequeñita y volveríamos a hacer 2 nudos, 1, 2, un picot y 1 y 2. Y ahora pues cerraríamos nuestro anillo. Ajustaríamos y no olvidemos de hacer nuestro nudito. Bien, hemos hecho este. Ahora vamos a hacer este. Este no hace falta darle la vuelta a la labor porque es el que va al lado de este. Entonces comenzaríamos haciendo 2 nudos que engancharíamos en el picot pequeñito, 10 nudos, un picot y 4 nudos. Bueno, pues entonces el D, este anillo, lo haríamos de esta forma. Haríamos primero 2 nudos, 1 y 2. A continuación engancharíamos en el picot de este anillo de al lado. Ajustaríamos. Ahora haríamos 10 nudos, un picot y 4 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un picot y 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora pues cerraríamos de la forma habitual. Ajustaríamos siempre sujetando bien la labor
y no olvidemos el nudito. Bien, hemos hecho este. Bueno, pues ahora llegaría el momento de poner la bolita. Para poner la bolita, pues igual que como hicimos con la otra. Deslizaremos y por el mismo sitio por donde va el hilo meteremos el hilo de la aguja. Y ya quedaría nuestra siguiente bolita situada. Hemos hecho el D, pues ahora tendríamos que comenzar por el A. Entonces el A, como está debajo, pues daríamos la vuelta y lo trabajaríamos enganchándolo en el anillo pequeño, o sea, en este anillo de aquí. Haríamos en un principio 4 nudos que engancharíamos en el picot, 10 nudos, un picot pequeño y 2 nudos. Y esta pauta es la que tenemos que seguir pues prácticamente hasta el final. El final únicamente varía que estos anillos de aquí tienen un recuento distinto porque aquí, por ejemplo, va la otra parte que engancha aquí. Entonces, de todas formas, vamos a hacer este siguiente anillo, que es este, el grande. Entonces, empezaremos con 4 nudos. Vamos a situar los hilos. Uno, 2, 3 y 4. Estos 4 nudos, o sea, a continuación engancharemos aquí, en este picot de aquí, pequeñito. Ajustaremos y a continuación haremos 10 nudos, o sea, es como este, 10 nudos, un picot y 2 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos hecho los 10, ahora hacemos un picot y 2 nudos. Un picot y 1 y 2. Y ahora a continuación cerramos de la forma habitual. Ajustamos bien. Y el nudito. Bien, hemos hecho este. Pues a continuación haríamos este, después este, deslizaríamos bolita y esto ya pues hasta esta flor de aquí, porque ya esta última flor volveré para explicaros pues cómo poner el enganche para el mosquetón. Entonces haríamos toda la serie hasta colocar la última bolita. Cuando vayamos a colocar la última bolita, pues ya volveré yo. Vamos a finalizar con esta última flor. Esta última flor tiene una numeración distinta en este lado de aquí.
Vamos a comenzar haciendo este primer anillo, que es igual que todos los anillos. Para ello daremos la vuelta porque trabajaremos sobre el pequeñito de la bolita, como veis aquí, y vamos a hacer este de 4 nudos. Enganchamos 10 nudos, un picot y 2 nudos. Bueno, pues como veis hemos hecho este anillo. Ahora vamos a hacer el siguiente. Este anillo tiene una numeración distinta a estos de aquí. Son 2 nudos, enganchamos en picot, 2 nudos, miyuki, 4 nudos, un picot y 4 nudos. Colocamos nuestra aguja y comenzamos a hacer nuestro anillo. Son 2 nudos, 1 y 2, enganchamos en el picot de al lado y seguimos haciendo 2 nudos, una miyuki, 1, 2, miyuki y 4 nudos, un picot, 4 nudos, 1, 2, 3, 4, picot y 1, 2, 3 y 4. Ya hemos terminado este anillo de aquí. Ahora pues cerraremos como solemos hacer. Ajustamos bien. Y no olvidemos el nudo. Ahora hemos hecho este y este. Ahora vamos a hacer este de aquí. Este sigue teniendo la misma numeración. Los únicos que cambian de numeración es este y este. Bueno, hemos terminado el anillo y como siempre damos la vuelta y ahora comenzamos a hacer este de aquí. Colocamos nuestra aguja y comenzamos haciendo 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enganchamos en el picot de aquí del anillo grande que tenemos al lado, ajustamos, hacemos 2 nudos, 1 y 2, ponemos miyuki, hacemos 2 nudos, 1, 2, un picot y 2, 1 y 2, y ya tenemos nuestro siguiente anillo. Ajustamos y cerramos bien, sin olvidar el nudito. Bien, y ahora a continuación vamos a hacer este último anillo. En este último anillo se le va a incorporar el enganche para el cierre. Colocamos nuestra aguja
y comenzamos haciendo 2 nudos. 1 y 2. Vamos a enganchar aquí, en este pico pequeñito. Y ahora a continuación haremos 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ahora a continuación vamos a poner nuestro enganche. Vamos a enganchar por aquí, por la parte pequeñita. ¿Veis? Enganchamos el hilo. A ver si podemos sacarlo. Ahora. Y enganchamos en la aguja. Y ahora ajustamos. Ajustamos bien el hilo, ¿eh? Y seguimos tejiendo. Vamos a hacer 2 nudos más. 1 y 2. Y ya nuestro enganche queda incorporado a la pulsera. Bueno, y ahora para hacer esta parte final de nuestro anillo, porque tenemos que enganchar aquí y después seguir 4 nudos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar la vuelta ligeramente a la aguja y vamos a enganchar por aquí. Ajustamos y continuamos haciendo los 4 nudos restantes. Uno, 2, 3 y 4. Vamos a sacar nuestra aguja para cerrar el anillo. Primero ajustando bien. ¿Veis? Y nuestro anillo queda perfectamente cerrado. No olvidemos el nudito. Vamos a ajustar bien el hilo. Y hacer nuestro nudo. Y ahora a continuación, pues simplemente tendríamos que esconder los cabos. Y ya tenemos nuestra pulsera terminada. Ahora cuando la almidone volveré de nuevo porque como os digo siempre cambia totalmente de aspecto.
Y este es el resultado final de nuestra pulsera hecha con aguja. Como veis, el trabajo almidonado cambia totalmente. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y compartir. Si no te has suscrito aún, suscríbete, que como siempre digo, es gratis. Más adelante subiré esta misma pulsera con naveta, para que podáis comparar el trabajo de aguja y naveta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo para todos.